Bueno, tenemos un pequeño problema técnico, pero eso no es inconveniente para continuar adorándolo. Así que vamos a dar un poco más de tiempo para que los que estaban conectados en la otra conexión regresen aquí con nosotros en este nuevo enlace. Les pedimos disculpas, ¿no? Ustedes saben que esto es un tema logístico, estamos haciendo muchos esfuerzos. Queremos probar cosas nuevas para que la palabra llegue a su vida de una manera fresca, llegue un alimento nuevo. Así que vamos a darle tiempo a las personas que estaban en el anterior video a que se conecten en esta transmisión. Como les digo, estamos inventando, estamos experimentando con plataformas nuevas, archivos nuevos para poder traer una palabra fresca para su vida. Amén. La palabra dice que para el que le cree todo le es posible, así que yo le invito en esta noche a que crea por su milagro, a que crea por su sanidad, a que crea que este tiempo terminará pronto y que viene algo sobrenatural para nuestras vidas. Amén. Si usted está con su familia, mire el que está a su lado, dígale y declárele como un profeta que usted es, declárele, viene un tiempo especial, sobrenatural para nuestras vidas. Amén. Así que le invito a que por un momento cierre sus ojos, vamos a adorarle en esta noche, vamos a entrar en ese tiempo de su hermosa alabanza, hermosa adoración. Amén. Porque le digo algo, qué bueno es adorarle, qué bueno es cuando decidimos creer en Él, cuando decidimos decirle, Padre, sé tú quien obras, Papá, sé tú quien activas todo lo que tienes que hacer. Y como les decía, para mí es un gusto estar acompañándolos en esta noche, trayendo un mensaje de Dios, trayendo un cántico nuevo, ministrando su presencia hoy. Amén. Así que allá donde usted está en su casa, cierre sus ojos, levante sus manos y dígale gracias por lo que tú haces, papá. Gracias por tu poder, gracias por tu presencia. Confiamos que caminamos en un nuevo tiempo, confiamos que caminamos en tu poder, en tu gloria, papá. Gracias por tu eterno amor, gracias por tu verdadero amor, gracias por lo que haces, porque eres perfecto, eres hermoso cada día, Señor. Porque tu presencia es verdadera, es poderosa. Gracias por lo que haces. Le invito a que cante conmigo. El resplandor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, cubierto está de luz, venció la oscuridad, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, levante su voz conmigo. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todo lo verá. Cuán grande es Dios. Vamos a ir donde usted está, dígalo conmigo. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todo lo verá. Cuán grande es Dios. Vamos, dígale conmigo, día a día es. Día a día es. El tiempo está en él, el tiempo está en él. Principio y fin, tú eres todo para mí. Los tres en uno son la Santa Trinidad, Cordero y el León, Cordero y el
es Dios, y todo lo verá. Cuán grande es Dios. Dígalo de nuevo conmigo, levante su voz. Cuán grande es Él. Cuán grande es Dios. Cántale. Es Dios y todo lo verá. Cuán grande es Dios. Gracias por lo que haces en esta noche, porque podemos sentir tu gloria en nuestras vidas. Gracias porque sabemos que viene tu gloria, viene tu poder, viene tu sobrenaturalidad en nuestra vida. Gracias porque podemos sentir tu presencia, Espíritu de Dios. Así que glorifícate en mi casa, glorifícate en mi familia. Vamos allá donde usted está en su casa, levante sus manos y diga: glorifícate en mi casa, glorifícate en mi familia. Glorifícate en nosotros hoy. Glorifícate, amado Dios, amado Dios. Glorifícate. Solo anhelamos su amor. Disfrute su amor en esta noche. Dígale cuán hermoso es tu amor y tu presencia en nuestras vidas. Oh, me deleito en tu gran amor. Oh, me deleito en tu gran amor. Me deleito en tu alabanza, en tu adoración. Su nombre sobre todo es. Dígale conmigo. Es digno de alabar y mi ser dirá cuán grande es Dios. Vamos, dígalo conmigo, su nombre sobre todo es, su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar y mi ser dirá cuán grande es Dios. Vamos, yo le invito a que lo repita conmigo. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar y mi ser dirá cuán grande es Dios. Oh, si levante su voz, reconozca su majestad y dígale cuán grande eres en nuestra vida, cuán grande eres en esta circunstancia, cuán grande eres en esta sanidad que estás haciendo en mi vida, cuán grande eres en este milagro, cuán grande eres. Su adoración no puede cesar, así que levante su voz y dígale cuán grande eres. Cuán grande eres en esta situación. Sabemos que tú eres más que toda enfermedad, que todo dolor. Creemos en un Dios poderoso que eres tú. Así que le invito a que cante conmigo, que le diga cuán grande es Dios. Cántale. Todo lo verás. Cuán grande. Levante su voz allá en su hogar, en su casa.
Vamos, adórenlo, dígale cuán grande eres. Cuán grande es Dios. Cántale. Es Dios y todo lo verá. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande es Él. Dígalo fuerte conmigo. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Papá, porque estamos preparando nuestro espíritu, nuestra alma para comer de ese pan de vida que traes en esta noche para nosotros. Gracias porque eres un Dios sobrenatural. Un Dios en quien podemos encontrar refugio. Que donde más iríamos sino a tu presencia. Donde más iríamos sino a ti. Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú me levantas en mi dificultad, en la enfermedad. Solo tú haces que todo sea perfecto. Así que te adoramos en esta noche. Levante su voz de adoración allá en su casa, levante su voz, adórenlo. Haga de su casa un altar, haga de su casa un púlpito de adoración, de alabanza a Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Vamos, cántelo, dígaselo a Él. Cuán grande es Él. Dígalo fuerte. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Yo espero que usted se haya preparado para esta palabra que viene para su vida en esta noche. Amén. Usted debe creer que estamos en un tiempo sobrenatural. Que si para muchos hay derrota, para nosotros hay victoria. Yo quiero saber cuántos victoriosos hay aquí en esta noche. Muchos, amén, que estamos conectados en Él, que estamos en su presencia. Así que lo dejo conectado con la palabra de parte del Señor. Así que tome su palabra, prepárese para el mensaje de Dios para su vida. Amén. Aleluya. Hay poder en el Señor, hay poder en la palabra de Dios. Es un placer estar con ustedes hoy. Es un placer gozarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un placer conocer que hay un Cristo que vive y permanece para siempre. El Señor nos ha traído para dar una palabra de vida, para dar una palabra que realmente nos ponga a pensar, nos ponga a analizar en esa palabra eterna. Gracias le damos al Creador porque Él es la esencia de todo hijo. Él es la esencia, es la verdad, es la pureza, es el poder. Dios es el poder que realmente nosotros como hijos tenemos que tener.
esa verdad tan grande tiene que estar en nosotros. Esa verdad tan grande tiene que renacer en nosotros. Estamos aquí no porque queremos, sino porque el Padre así lo ha placido, que nosotros estemos empoderados de esta palabra de vida, que estemos cada día comiendo y siendo revelada esa palabra. Entre más buscamos nosotros de esa palabra viene a ser una revelación eterna. Gracias le damos a nuestro Señor y Dios por todo lo que está haciendo y hará en el transcurso de este tiempo. Vamos a escudriñar la palabra, vamos a ir buscando nuestra Biblia, vamos a ver muchos pasajes que realmente queremos aclarar. Queremos aclarar lo que es el Espíritu de Dios, lo que es la palabra de Dios, lo que es Cristo. Muchos se dirán, el pastor solo nos predica del Espíritu. Pero dice el Padre que en este tercer milenio es cuando el Padre aclarará las cosas ocultas que han venido por generaciones, que es para este tercer milenio. Es cuando Dios dará a conocer por medio de la revelación de su palabra y nos dará una claridad de parte de Él, porque el Señor quiere que nosotros tengamos un crecimiento espiritual. No quiere que nos quedemos ahí estancados, sino que nuestra mente, nuestra sabiduría, este cielo sea despejado de toda duda, de toda cosa oculta, porque en este tiempo el Señor nos revelará su palabra que es Cristo. Vamos a ir aclarando el lenguaje de Cristo a la iglesia. El lenguaje de Cristo a la iglesia. Cuando nosotros tenemos un solo lenguaje, Cristo es revelado a nosotros. Ese lenguaje nosotros tenemos que tener una sola identidad. Así como tienen identidad personal y tenemos un lenguaje como el español que cada uno de nosotros nos podemos entender. Cada uno de nosotros podemos razonar en el idioma. Porque ahí es donde el Padre quiere que nosotros tengamos esa identidad de hijos. Hablar con la palabra Cristo, saber que es Cristo, que es Jesús en nosotros. Por eso vamos nosotros a aclarar el lenguaje de Cristo a la iglesia. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 1:24. Corintios 1:24. 24. Primera de Corintios 1:24. Vamos a ver lo que quiere decir ese pasaje, el pasaje base de lo que es Cristo en nosotros. Dice así la palabra del Señor: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados, nosotros somos llamados como hijos de Dios, aleluya. Así como a griegos como a judíos, ahora nosotros los gentiles recibimos la verdadera identidad como hijos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos. Nos hizo hijos aceptos de esta palabra renovada. Aquí lo interesante, lo que miramos estos dos puntos, que aquí miramos el punto importante: Cristo, poder de Dios. Cristo, poder de Dios. Eso es Cristo. Cristo es poder de Dios. Y el segundo es y sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. O sea que Dios es un conjunto de poderes, de fuerzas, así como en nuestro cuerpo, las manos, los pies. Somos un conjunto, pero somos uno. Un solo. Entonces Cristo viene a ser la sabiduría, viene a ser el poder, la palabra de vida. Él es la palabra de vida. ¿Y por qué está hablando esto? Está hablando porque había muchas discusiones entre los judíos y los griegos, los escribas y todos los doctos de la palabra. Y vamos a ir viendo en el transcurso del mensaje, vamos a ir viendo lo que es Cristo. Nosotros, dice el 23, pero nosotros predicamos a Cristo. ¿A quién predicamos nosotros? A Cristo, la palabra, el poder,
la sabiduría. A Cristo crucificado, dice, a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Para nosotros es locura. Oiga bien, porque nosotros, sin ver, hemos creído. Ellos miraron las maravillas que hizo Jesús en Cristo, pero ellos nunca pudieron ver a Cristo. Ese es el punto que tenemos que saber hoy y aclararlo, porque el Padre va a estar revelando su palabra a todo aquel que oye. Aquel que escucha con el oído del Espíritu va a entender lo que es del Espíritu y lo que es de la carne, porque de eso se trata, este nivel del Espíritu de Dios, aclarando el lenguaje de Cristo. Y eso quiere decir que tenemos que tener muy claros qué es Cristo. Aleluya. Vamos a ver lo que dice Marcos 16:17. Vamos a ir un poco aclarando y un poco rápido, porque el tiempo hay que aprovecharlo, ¿verdad? El tiempo es de Dios y hay que aprovecharlo. Hay mucho que hablar, hay mucho que decir, pero el Padre va a ir dándonos poco a poco la claridad de esta palabra. Hablamos que es el 16:17. Vamos a ver qué dice esta palabra. Lo vamos a leer del 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aquí nos está hablando que vendrán señales, y las señales seguirán a los que creen. Nosotros, los que creemos en Dios, miramos las señales que han habido y las que hay. Y en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo. Porque vamos a ver más adelante cómo fue que Jesús fue alumbrado y fue dado el Espíritu de Dios a él. Porque Jesús era el cuerpo preparado de antemano, de generaciones en generaciones. Esa era la fe de los judíos, esperando al Mesías. Pero miramos más adelante lo que quiere hablar el Padre. Y echaban fuera demonios, hablaban nuevas lenguas. Porque se maravillaban cuando Jesús en Cristo hablaba palabras elocuentes, palabras sabias, palabras que no eran terrenales. Nunca las habían escuchado por ningún profeta o por ningún doctor de la palabra en ese tiempo. Miramos con claridad que este lenguaje quiere decir el lenguaje de Cristo. No son las lenguas que se hablan cuando nosotros los predicadores estamos hablando. Esto está hablando de un lenguaje, de la palabra que sale de la boca de Cristo. Está hablando de un lenguaje que tenemos que tener como hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos que tener una sola medida. Cuando nosotros miramos, nosotros que tenemos el Espíritu de Dios y miramos otro predicador que está dando la palabra del Señor, en 10 minutos, 5 minutos, nosotros sabemos si esa persona tiene el lenguaje de Cristo. Si está hablando de Cristo, si es Cristo que está hablando a través de ese bendecido. Esto tiene que ser revelado, esto tiene que ser vida, tiene que ser gozo a nuestra vida. Esto tiene que ser una evidencia, algo que realmente nosotros podamos codificar, porque Cristo nos habita, Cristo está dentro de nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que hablar un solo lenguaje en Cristo. Qué precioso es hablar de las señales que Cristo ha preparado para nosotros en este tercer milenio. El tiempo de Dios, el tiempo específico para que sean claras todas las cosas ocultas que han estado por generaciones. Es cuando Cristo se derramará sobre su espíritu, sobre toda carne, y serán todos convertidos a una. Toda la familia se convencerá que Cristo ha nacido de nuevo en cada uno de nosotros. Cuando esta palabra, en este tercer milenio, el Espíritu Santo se encargará de introducirnos esa vida, ese ADN del Espíritu de Dios, ese Cristo revelado. ¡Qué gozo! Los que creen, hay muchas personas que creen y hablan
un nuevo lenguaje. Hay muchas personas que están en esta actualidad, ya están hablando de lo que es Cristo, pero es para este tiempo. Ya vamos a ver que la palabra cada día nos traía cosas ocultas que el hombre no había codificado, porque esto tenía que ser revelado por la medio de la palabra. No era porque hablaba de la Biblia, sino porque esto tiene que ser revelado, tiene que trascender uno al nivel de gloria. Qué bello es hablar de Cristo, hablar de esa misericordia que Cristo nos da. Aleluya. El hombre no puede ver estas cosas, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Esto tiene que ser una persona que viva en Cristo, una persona que realmente ha nacido de nuevo, una persona que ha cambiado su mentalidad. Aleluya, nos gozamos en el Señor. Vamos a ir al libro de Hechos. El libro de Hechos nos lleva 10:38. El libro de Hechos 10:38. Vamos a ver lo que dice el libro de Hechos 10:38. Qué bendición es saber que la palabra de Dios cada día está cambiando la mentalidad de nosotros como hijos de Dios. Cada día nos está renovando, cada día nos está haciendo conforme al varón perfecto que es Cristo. Aleluya, qué bendición es hablar de esta palabra, porque nosotros tenemos que ser enseñados por el Espíritu de Dios, y aquel que tiene el Espíritu de Dios es el que está indicado a dar esta palabra. El que está procesado es el que tiene que enseñar, porque es Cristo hablando a través de uno. No es el hombre que va a enseñar, sino Cristo en nosotros va a ser revelado a toda persona que quiera, todo hombre que quiera convertirse en Cristo, todo hombre que quiera convertirse a la palabra de Dios. Aleluya, qué bendición. 38, vamos a ir al 38. Dice así la palabra del Señor: como Dios ungió con el Espíritu Santo. Oiga bien, como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Algo que me da a pensar y me da a analizar en el Espíritu de Dios. Aquí podemos ver cómo fue lleno Jesús igual al vaso. Jesús es igual al vaso, un vaso que fue utilizado de parte de Dios por medio del Espíritu y poder. Miramos aquí como dice esta frase: como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Fue ungido con poder, fue confrontado y fue iluminada su mente para hacer cosas preciosas, cosas grandes, cosas que solo nosotros por medio del Espíritu podemos entender y comprender. Cómo ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Aquí está hablando de Jesús de Nazaret, el cuerpo preparado de antemano para que descendiera el Espíritu de Dios a él, para que fuera tomado por el Espíritu. Y entonces miramos ahí el poderío que Jesús está haciendo en esos tiempos, cómo conmovió a la gente, cómo la gente lo perseguía. ¿Por qué? Porque hablaba un lenguaje espiritual. No hablaba como los demás fariseos, los que sabían todo de la palabra de Dios, que se creían que lo sabían todo. Pero esta cosa no es de saberlo todo, esta cosa es de revelación. Eso se trata de revelación, que el Padre te esté transicionando a un nivel de gloria, que Dios te muestre lo oculto, que Dios tenga todo plan, toda estructura del Espíritu activada por medio de la palabra de Dios. Esto no es de hombres, esto es espiritual, esto no es carne, Nosotros tenemos que analizar las cosas que son del Espíritu de Dios. Aleluya. Y podemos ver lo que dice. Vamos a leer hasta ahí, iba a leer hasta el 40, pero me interesa y me impresiona más
ir a otro pasaje que tenemos aquí, podemos ver cómo fue lleno Jesús. Ese vaso fue lleno del Espíritu. Así somos nosotros. Somos llenos del Espíritu de Dios. Y vamos alcanzando la madurez del Espíritu de Dios. Y vamos procesando cosas nuevas que el Espíritu de Dios coloca dentro de nuestra vida espiritual. Y vamos creciendo nosotros. Cada vez que vamos comiendo esta palabra, vamos creciendo en sabiduría. Así como crecía Jesús, Él iba creciendo en sabiduría y en el conocimiento del Espíritu de Dios. El Señor nos está procesando en este tiempo. El Señor quiere que cada uno de nosotros muramos a lo carnal, que muramos a la vida terrenal, que seamos seres espirituales, creados, real sacerdocio, linaje escogido, para la virtud de aquel que nos amó. Cristo nos amó, por lo cual estas cosas solo los seres espirituales pueden entender. Nosotros somos seres espirituales. Aleluya. Gracias a Dios por su palabra, porque Él cada día nos está direccionando a aprender más de Él, a saber que Cristo está haciendo su obra perfecta en nosotros. ¿Qué dice el versículo de Lucas 3:22? Vamos a ver ahí. Lucas 3:22. Vamos a ir aclarando este misterio. Vamos a ir aclarando este misterio, aclarando el lenguaje de Cristo a la iglesia. Aleluya. 3:22. Aleluya. Me gozo en el Señor porque están ahí cada uno de ustedes preparando su cuerpo, preparando su mente, sus oídos a la voz de Dios, para que puedan escuchar la voz de Dios. Qué gozo es estar en las cosas del Señor. Y dice aquí, y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Sobre él, dice aquí. El Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Miramos que aquí está hablando la palabra del Señor de algo que descendió del cielo y tuvo que ser algo que pudiera ver el ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha necesitado ver lo natural, lo que determina, lo que es temporal. El hombre siempre ha querido ver lo temporal, siempre se ha entretenido en las cosas temporales, en lo que perece. No es lo que prevalece, que es la palabra de Cristo en nuestra mente. Cuando Cristo entra en nuestra mente, el hombre ya no es hombre, sino que es un ser celestial. Porque ha alcanzado la madurez del Espíritu de Dios, ha alcanzado esa revelación del Padre, ha alcanzado un nivel de gloria mayor. Aleluya. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Pudo venir de muchas formas. Pudo venir automáticamente que el hombre no lo haya visto, pero este era de Dios. Esto era para que el hombre, no sé si escucharon la voz de Dios cuando dijo que era el Hijo amado. Me imagino que los seres espirituales, los que entendían lo que es del Espíritu, tal vez pudieron escuchar la voz de Dios, aunque no podía ser divulgado, porque esto era un plan, era algo, un propósito de Dios cumplirse esto. ¿Para qué? Para que Cristo pudiera hacer ese hombre en Jesús que pudiera alcanzar, llevar los pecados de todos al morir en la cruz del Calvario. Aleluya. Esto es divino, esto es poderoso, es poder de Dios. Vamos a ver lo que dice Hechos. Hechos 11:16. Aleluya. Me gozo en la palabra. Me gozo en la palabra porque en ella tenemos vida eterna. En ella tenemos paz y gozo. Entonces, dice el 16. Entonces me acordé de los dichos por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Qué gloriosa palabra. Podemos entender dos términos, el natural y el espiritual aquí. Podemos ver que lo natural es por obras, cosas de obras que hacían los judíos y aún lo acostumbran en la actualidad. Miramos que el poder de Dios que aquí viene aclarando el apóstol, viene aclarando que él se acordó
de estos dichos, de lo que habló el Señor, habló Cristo en Jesús. Esa palabra, ciertamente, Juan ciertamente iba a bautizar en agua. El agua se seca y ahí termina todo. Si metemos al agua cualquier cosa se moja y luego se seca y termina ahí. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, eso permanece, es eterno. Eso es eterno, eso es palabra divina, es el lenguaje de Cristo. Lo que nosotros como hijos tenemos que hablar, como nosotros los hijos de Dios tenemos que aclarar en este tiempo. Esto no es de hombres, esto es del Espíritu de Dios. Seremos bautizados en el Espíritu de Dios y eso es lo que está aconteciendo en este tercer milenio. Estamos siendo aclarados de algo que realmente los judíos y los doctos en la palabra no entendían ni comprendieron. Aún hay muchos judíos que no entienden los términos espirituales. Hay muchos que lo entienden. Sabemos que esto ya no es porque el judío, el griego, como leímos en el 1 Corintios 1:24, esto ya es para todos nosotros. Es la aclaración del Espíritu de Dios. Aleluya. Aquí hay dos puntos: el bautismo de Juan en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Esto es hermoso. Esto es hermoso cuando nosotros aclaramos estos puntos del Espíritu de Dios, cuando nosotros somos abiertos nuestros ojos por medio de esta gloriosa palabra de Cristo. Tal vez a muchos no les gusta que se hable del Espíritu, que se hable de estos términos, porque esto no es para cualquier persona. Esto es para gente entendida que entiende el reino de Dios. Porque esto es reino, esto es reinar en vida cuando son aclaradas las cosas en lo que nosotros tenemos que estar en esta atmósfera espiritual. Este ya no es tiempo de lo natural, este ya no es tiempo de estar haciendo en obras. Dios ya no mira las obras, son buenas, pero Dios quiere que lleguemos al punto de este tercer milenio cuando todos seremos aclarados en todo lo oculto que había aclarado para este tiempo. Nosotros tenemos que despertar a esta vida de Dios. Aleluya. Colosenses 1:26. Colosenses 1:26. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios aquí en este pasaje que nos está aclarando cada vez más. Aleluya. Bendita la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: el misterio que había estado oculto, oiga bien, había estado oculto en este tiempo, es aclarado porque Cristo ya nos ha revelado esa palabra, lo oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a sus hijos, aquellos que son lavados con la sangre de Cristo, aquellos que son limpios de una conciencia natural a una conciencia espiritual. Nosotros somos santos cuando obtenemos esta verdad que estaba oculta, estaba oscura, no la podíamos ver. Pero ahora que ha sido revelada por medio del Espíritu de Dios, ahora podemos procesar lo que es ser santo en Dios. Aleluya. Esto es poder de Dios. Dice el 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas. Oiga bien que estas son riquezas. No está hablando de riquezas naturales de plata, lo que piensa todo ser humano. No, esto está hablando de riquezas espirituales. Esto es riqueza, porque cuando tú tienes la riqueza, puedes hacer riquezas naturales. Cuando tú tienes esta riqueza primera, puedes hacer muchas cosas, porque tienes la mente de Cristo, porque tienes el diseño de Cristo dentro de ti. Aleluya. Dice, las riquezas de gloria. Las riquezas de gloria. Aquí estamos viendo que está dando a conocer esas riquezas de gloria. De este misterio. Está hablando de un misterio. Misterio. Que no es para cualquier persona. Disculpe si hay alguno que se molesta por esta palabra, pero la palabra de Dios no es para cualquier persona. La palabra de Dios es para la gente que tiene oído del Espíritu de Dios y puede codificar las cosas que son de Dios. Y vamos a ir viendo. Dice, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Oiga bien, Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria.
Qué glorioso, esa esperanza de gloria que la tenemos ya hecha realidad en nuestra vida. Esa esperanza, esa riqueza de gloria que es Cristo mismo. ¿A quién anunciamos? Oiga bien, ¿a quién anunciamos amonestando a todo hombre? Oiga bien, ponga oído, a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cuando nosotros le hablamos de este conocimiento, de esta sabiduría de Dios, y cuando le hablamos al hombre, aleluya, la palabra dice al hombre animal. Entonces estamos hablando de un hombre que no tiene nada de razonamiento en lo que es lo espiritual, a un hombre que está ciego, que no ve. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos llegado a esas personas. A veces nosotros somos los culpables de muchas personas que no conocen de Dios. Porque nosotros bajamos la guardia, bajamos la mano y no hablamos esta palabra que tiene peso de gloria. Aleluya. Esta palabra que es Cristo. Entonces nosotros somos los indicados a hablar la palabra de Dios, a enseñar, porque es Cristo a través de nosotros enseñando al hombre natural para que ese hombre lo presentemos y sea manifiesto con toda la revelación del Espíritu de Dios y pueda comprender y pueda crecer. Ese crecimiento espiritual lo da la palabra de Dios. Aleluya, qué hermoso es hablar de estas cosas, de estas riquezas que el Padre nos ha dado. Es precioso, aquí estamos hablando de un misterio y hablando de algo oculto. El misterio fue oculto. Cristo, no lo pudieron ver. Estuvieron con Él y no me vieron, dice. Estuvieron sentados junto a Él y no pudieron ver quién estaba dentro de Él. Quién es el que hablaba esas palabras, porque se maravillaban cuando Cristo hablaba esas palabras sabias que ningún estudiado la tenía. Era un hijo de un carpintero. Los fariseos decían, este viene del cielo. Dice que viene del cielo, que Él es el pan, que Él es la carne que tenemos que comerlo, que Él es la sangre que tenemos que beber. Pero ellos no entendían. Ellos hacían sus mecánicas mentales y trascendían a lo natural, porque eso es lo único que tenían. Vivían en la naturaleza humana. Mas ahora Cristo ha sido revelado y Cristo analizó y escudriñó sus pensamientos, porque nosotros cuando tenemos el Espíritu de Dios podemos codificar los pensamientos del hombre. Podemos ver más allá, podemos trascender. Aleluya. Esto es una riqueza y nos habla de riquezas, de su gloria. Este es el misterio. Esto es revelación de Dios. Esto es revelación de Dios. Nosotros tenemos que ya dejar de estar en esa mentalidad humana, estancados, sin proceso, sin querer avanzar, porque estamos en esta cuarentena. No le ponga cuidado a eso, siga adelante, que Cristo es su vida, Cristo es que le ha dado la paz y el gozo. El hombre no le va a quitar el gozo porque inventen enfermedades y cosas para hacer sus fechorías o lo que hubo o lo que fue, no lo sé yo, pero Cristo sí lo sabe. Pero esto está llevándonos a nosotros a entender el misterio que Dios ha dado. Aleluya, me gozo en el Señor por su palabra. Dice también el libro de Juan 6:38. Vamos a ver lo que quiere decir su palabra en Juan. Juan nos está hablando hoy. Aleluya. San Juan 6:38. Hay muchos pasajes para poder explicar lo que es el lenguaje de Cristo, lo que es la vida en Cristo. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. San Juan 6, versículo 38. Vamos a leer unos cuantos versículos. Vamos a aclarar algo muy claro. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué hermoso es saber y poder codificar a qué ha venido uno al mundo. ¿A qué vino? Aclarar aquí. Aquí dice que descendió del cielo, no
para desobedecer, haciendo la voluntad de Él, como muchos lo quieren hacer. Dios te ha invitado a que seas partícipe de esta iglesia gloriosa, pero a veces nosotros queremos hacer lo que nosotros se nos viene en gana. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra propia manera y nos salimos del propósito de Dios, y ahí es cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Jesús ya sabía a qué venía. Tenía la sabiduría que es Cristo dentro de Él. Por tanto, Él obedecía a su Padre. Como todos nosotros tenemos que ser obedientes a nuestro Padre Celestial. A esa palabra que nos rige, esa palabra que cada día está siendo cada día más clara y está aclarando todas las cosas ocultas en nosotros. Y gobierna. Aleluya, Él gobierna nuestra vida. Cuando hay gobierno en nuestra vida, cuando gobierna Cristo, nosotros hacemos las cosas en la dirección que Él nos ha preparado. Aleluya, esto es eterno, esto es vida. Aleluya, ¿qué dice el 39? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Oiga bien, esa es la voluntad del Padre, el que me envió. Él les está especificando cuál era la intención de Dios con Él. Y para ellos esto fue locura. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. Aleluya, en este tiempo. Todo eso, lo que Él sembró, todo lo que recibió era para nosotros en este postrer día, en este tercer milenio. Aleluya. La revelación del Padre que iba a ser, Él estaba haciendo la voluntad del Padre para que nosotros en este tercer milenio fueran aclaradas las cosas ocultas. Me gozo en el Señor. Dice el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve, oiga bien, el que ve, no todos miraban, que ve al Hijo, oiga bien, me gozo en esta palabra, el Espíritu está revelando su palabra, y cree, tenga vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me ve en el Espíritu, no con estos ojos, oiga bien, mire, muchos no podemos detallar por medio del Espíritu estas cosas. Aquí está hablando espiritualmente. Todo aquel que me ve, claro, a Él le miraba mucha gente, pero no miraban la gloria de Dios, no miraban a Cristo. Aleluya. Al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna. Oiga bien, con verlo tendríamos vida eterna. Por eso nosotros tenemos que cada día ver más lo que es del Espíritu de Dios. Ver con nuestros ojos espirituales. Dice el 41. Vamos a ver lo que piensan los carnales. Murmuraban, dice, entonces de él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Por eso los naturales no pueden entender estas cosas, porque esto se ha de discernir espiritualmente. Esto no está hablando de este cuerpo, no está hablando de lo que se mira con este cuerpo. Se está hablando de otra dimensión de gloria, que esto lo podemos entender los hijos, los celestiales. Miramos que a Abraham le fueron dados muchas generaciones, muchos hijos de parte de Dios, que iba a ser padre de muchos, como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Esas son personas celestiales, son los escogidos de Dios. Como la arena son aquellas personas que no entienden la palabra de Dios porque son de la tierra, son terrenales. Hay dos puntos siempre en la palabra de Dios que nosotros tenemos que concordar en esa palabra de vida.
Gracias por la voluntad de Dios, porque Dios cada día nos está abriendo este entendimiento. Dice el 43, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis. Oiga bien, nosotros que tenemos el Espíritu de Dios podemos ver las personas cuando murmuran, aún en la iglesia, porque tenemos la sensibilidad del Espíritu de Dios. Ay, podemos ver, aún con su gesto, aún como tú hablas. Porque esto es dado por medio del Espíritu de Dios, esta aclaración de Dios en nosotros. Dice el 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Oiga bien, muchos vienen porque el Padre los ha traído, porque a Él está interesado por ti. Tú que estás ahí, Dios ha interesado por ti. Tal vez muchos no están congregados hoy. Tal vez muchos tienen cansancio espiritual. Tal vez muchos lo toman de menos, la palabra de Dios. Pero no importa, si 2 o 3 estuvieran conmigo, dice el Señor, ahí estoy yo con ellos. No me importa la multitud que esté viendo la transmisión. La esencia es dar la palabra de Dios. La esencia es que sea revelado lo oculto. Esto no es para muchos. Esto no es para muchos, es para pocos, es para gente entendida, es para gente que le es revelada la palabra de Dios. No es para personas que están jugando con las cosas de Dios, para personas que están revoloteando en sus placeres, en sus cosas. No, esto es para gente que entiende lo que es Cristo. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Oiga bien, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Aquí da mucho que pensar la Escritura. Esto fue trascendido por los profetas. Y esto habla Isaías. Vamos a ver lo que dice Isaías también. Aquí miramos que todo hombre será enseñado por Dios. Nosotros estamos dando la palabra, estamos dando la esencia de la palabra, pero Cristo viene a inyectarte esa palabra y la viene haciendo evidente en ti y va siendo revelada a ti, va siendo procesada, porque esto es un proceso en lo que tú vas en Cristo y esto se va viendo los frutos. Es cuando siembras un árbol, no vas a ver los frutos de una vez. Esto va en crecimiento, esto es poco a poco, sin correr, sin cansarse, porque muchos han corrido y a mitad del camino han acabado la carrera porque no pueden seguir, porque se les terminó la energía, se les terminó el gozo, se les terminó la felicidad en Cristo. Se apagaron totalmente porque esto es para gente entendida que comprende los misterios de Dios. Esta aclaración téngala presente. Escriba los pasajes, analícelos ahí en su casa para que pueda ver lo que el Padre nos está dando. Nos gozamos en el Señor porque el Padre cada día nos está trascendiendo a un nivel de gloria mejor. Aleluya, me gozo en el Señor. Dice el 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son del Espíritu y son vida. Qué precioso. Analice ese pasaje de Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Yo quiero dormir hasta las 10 de la mañana, corrido desde las 12 de la noche o más. Pero nosotros los entendidos que conocemos que la carne no aprovecha para nada, nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana a adorar al Señor con la pastora. Y estamos aquí, parados firmes en el Señor. Gracias al Señor por esta palabra gloriosa del Espíritu de Dios. Y sigue hablando aquí la palabra de Dios, que esta palabra es de creer, es de activarse en un nivel de gloria mayor. Vamos a ver lo que dice Isaías 54, 13. Aquí nos habla estábamos hablando que de los profetas. Estaba hablando de los profetas aquí, entonces vamos a ver por qué los profetas hablaban de esto.
Isaías, el profeta Isaías habló de esto. Isaías 54, 13. Es cortito. Dice así: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová o por Cristo. Y se multiplicará la paz de tus hijos. O sea, se multiplicará esa palabra a tus hijos, será esparcida a tus hijos. Ellos por medio del Espíritu, por lo que nosotros hemos trascendido, ellos entenderán aún mayor la palabra del Señor. Será más clara la palabra de Dios. Mi padre predicaba la palabra de Dios. A veces le entendíamos, a veces no, pero era un nivel más natural que a lo espiritual que estamos trascendiendo en este tiempo. Y dice que nuestros hijos verán sueños y tendrán las mayores experiencias del Espíritu de Dios, porque en este tercer milenio serán engrandecido el nombre de Cristo. Todo el mundo conocerá que Cristo es el Señor. ¿Qué dice Hebreos para terminar? Hebreos 8:10. Hebreos 8:10 nos dice así la palabra de Dios. Hebreos 8:10, para que lo escriba, para que no se le olvide. 8:10, dice así la palabra de Dios. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, dice. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblos. Qué gloriosa la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de lenguaje, hablamos de un nivel de gloria. Hablamos de Cristo. Cristo, la revelación, lo que descendió del cielo. Cristo, en aquella paloma que descendió sobre Jesús cuando estaba bautizándose. Revelación, esa gloriosa palabra de Dios que podemos entender en este tiempo. Qué glorioso es saber que Cristo es revelado a nosotros, que Cristo es aclarado en este tercer milenio, que Cristo es vida, que Cristo es paz. Cristo quiere tratar contigo. Cristo quiere hacer la obra perfecta en ti. Cristo quiere que tú codifiques las cosas que son del Espíritu de Dios, porque esto se ha de discernir espiritualmente. Tenemos que tener nuestros oídos puestos en Dios, en lo que la palabra de Dios nos está aclarando, lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué glorioso es esta palabra gloriosa del Padre. Me gozo en el Señor porque han estado 25 congregados y algunos que se salieron porque se aburrieron, porque esto no es para cualquier persona. Esto es para personas que están fundamentadas en Cristo, en la roca que es Cristo. Tal vez a muchos no les gusta la palabra de Dios como predica X persona, pero a Dios le complace que nosotros digamos la verdad, que nosotros andemos con la verdad en nuestra boca, porque es Cristo hablando a través de sus hijos, cuando esto es procesado en un nivel de gloria. Me gozo en el Señor por los que han estado congregados de Argentina, de España, de Estados Unidos, de Honduras. Me gozo en el Señor porque este es un día que el Señor ha hecho. Un día cual se me vienen recuerdos de mi padre, que él nació un 1 de mayo, un buen trabajador, un buen predicador, un buen padre, y gracias al Señor por ello. Le damos la gloria al Señor porque Él estuvo y dio la palabra, predicó la palabra de vida, y pues aquí está el legado de Él predicando la palabra de Dios. Recuerde que Dios no es por rato, Dios es eterno. Y cuando tú te metes a las cosas de Dios, cuando tú le crees a Dios, cuando tú te decides a estar con Dios, no te alejes de Dios. Determínate a vivir una vida en santidad gloriosa de Dios. Que sea Cristo revelado a tu vida, que sea Cristo transformándote, que tú tengas una familia que realmente esté clamando a Dios, una familia que esté glorificando a Dios. Vamos a orar en este momento.
para que sea Cristo hablándote por sueños, hablándote a tu vida, hablándote por diferentes cosas para que puedas entender la palabra del reino, la palabra de Cristo. Gracias, Padre. Gracias, mi Abba. Gracias, mi eterno Dios. Porque tú has concedido, Padre, que se hablase de la palabra, de esta palabra, la evidencia, Señor, de lo que eres tú, Señor, y el lenguaje que tenemos que tener en ti, Señor. Qué precioso es saber que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener un solo lenguaje. Si va a predicar X persona, va a predicar con el nivel del Espíritu de Dios. Y vamos a comprender, porque esta es la iglesia del Espíritu. Este es el tercer milenio cuando Cristo está hablando a cada persona, a cada vida. Gracias, Señor, porque esto no es para cualquier persona. Esto es para gente que está dispuesta a seguir a Cristo. No es para personas que están enredadas en la tradición, que están enredadas en los rudimentos, Señor. Gracias, Señor, porque esto es una aclaración, Señor, a los hijos de Dios. Porque ellos trascenderán a un nivel de gloria mayor. Porque esto es para personas que procesan el nivel de gloria. Porque esto es las personas que procesan cuando usted está comprometida en seguir a Cristo. Predicar no es solamente hablar de la vida de nosotros, porque estaríamos hablando de lo natural. Esto es trascender a un nivel de gloria, hablando de tu palabra, porque en ella tenemos vida. Cuando vamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que venir a hablar de Cristo. Ese es el lenguaje especial, Cristo revelándose a nosotros. Qué precioso, Señor, que tú, Señor, en este tercer milenio vas a escribir, Señor, en su mente, en su corazón, esta palabra revelada, Señor. Y esta palabra que trasciende, Señor, y trasciende, santo, el bendito nombre del Señor, aleluya. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo la obra específica en cada vida. Tú estás levantando aún de la cama a muchas personas, Señor, que han estado agobiadas con esa enfermedad, Señor. Tú hoy los levantas con poder y con gloria, porque dice que Jesús, cuando descendió el Espíritu, Él hacía cosas, oraba y los endemoniados eran sanados, eran liberados. Y dice la palabra que nosotros haríamos cosas mayores de las que hizo Jesús en Cristo. Gracias, Señor, por el poder que nos has dado, por el poder que nos has transmitido, Señor, en este tercer milenio. Gracias porque tú, Señor, has abierto nuestros ojos de la revelación. Gracias porque todo lo oculto ha sido revelado a tus hijos, Señor. Nosotros no somos para encubrir las cosas que tú nos revelas, Señor. Porque podemos codificar tu palabra. Al estudiar tu palabra, nosotros podemos ver los puntos específicos, Señor. Gracias, Señor, porque tú sanarás nuestra tierra. Gracias, Señor, porque tú limpiarás nuestra tierra y lo estás haciendo. Yo estoy confiando, Señor, que tú haces las cosas perfectas, Señor. Tú limpias los corazones. Tú limpias a muchas personas, Señor, en este tiempo. Tú estás enseñándonos a cómo ser limpios, cómo ser aseados en lo natural. Así también en lo espiritual entramos en un tiempo de analizar quién es Dios, que sin Él no podemos hacer nada. Aleluya, está hablando de limpieza espiritual, está hablando que nosotros vamos a ser mejores hijos de Dios, que nosotros vamos a procesar esta palabra de gloria, que nosotros vamos a hablarle a aquellas personas que antes ni le hablábamos, pero ahora vamos a hablarles porque es nuestro deber hablar este lenguaje, hablar de Cristo, hablar de su gloria. Cuando nosotros andemos en las calles, en nuestro trabajo, van a ver al hombre no natural, sino al hombre que vive en Él, en Cristo. Ese reflejo de su gloria se podrá ver a través de nosotros. Gracias, Señor, porque ahora extendemos nuestras manos hacia ahí donde están en sus hogares. Y todo aquel que esté enfermo hoy tiene una palabra de vida, hoy tiene una palabra de bendición para esa sanidad. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, aleluya, tu Espíritu ha llegado a tu casa, ha llegado a tu morada, ha llegado a ti. Y ese Espíritu Santo ha puesto ese ADN del Espíritu de Dios y has aclarado todo lo oculto que había en tu vida. Gracias, Señor, porque tú bendices a mi madre allá en Honduras, a mi familia allá en Honduras y ahora mi familia que está aquí, Señor. Mi suegro Arturo, Señor, mi suegra, Señor, Esther, mis cuñadas
los sobrinos, Señor, los hijos, Padre. Guarda a mis hijos, Señor, que están con nosotros haciendo la obra de ti, Padre. Porque están hablando con seguridad, están haciendo las cosas para ti. Prospéralos así como prospera su alma, Señor. Límpialos cada día, así como nos limpias a nosotros, Señor, de toda duda. Gracias, Señor, por cada familia. Ahí donde está, adore por su familia. Gracias, Señor, porque hoy es el tiempo, hoy es el día aceptable de aquellos que realmente quieren adorar al Señor. Gracias, Padre. Gracias, eterno Dios, por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor. Qué bello es hablar de esta palabra. Amados hijos de Dios, benditos de mi Padre, les deseo un tiempo agradable en el nombre de Cristo. Que cada uno de ustedes puedan ser hacedores de esta palabra. Recuerden que mañana pues no tenemos oración en la mañana hasta el domingo, el sábado en la noche. Sábado de noche tenemos nuestro servicio. Necesitamos que la pastora descanse un poco también, ¿verdad? Porque necesitamos también un poco de descanso. Gracias al Señor por aquellos que han estado bendiciendo nuestras vidas, porque nosotros también, de lo que nos bendicen, nosotros estamos bendiciendo a otras personas. Y esto es de reino, esto es vida, porque nosotros como hijos, como pastores, como líderes del Señor, tenemos que aprender a dar. Cuando nosotros sembramos también, esto es para bien, esto es para gozo. Amados de mi Padre, un feliz tiempo en el Señor. Les bendecimos y estamos ahí con ustedes. Shalom.